Adelante, hermana. Ya. Oremos. Amado Señor, aquí estamos, Señor, reunidos este grupo de tus hijos, Señor. Anhelamos, Señor, fortalecer tu palabra en nuestras vidas. Dándote gracias por este momento, gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de, Señor, estar tú en medio de nosotros, Señor. Y gracias por nuestro pastor Domingo. Gracias, Señor. Cómo se prepara, Señor. Cómo estudia tu palabra, Señor, para llevarla a este pueblo tuyo, Señor, que anhela cada día, Señor, conocerte más, llenar nuestro corazón, nuestro espíritu de tu palabra, Señor. Esta es una oportunidad maravillosa, Señor, y estamos agradecidos, Señor, dándote la honra y la gloria. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los presentes, gracias por los de Zoom, gracias por los que van a llegar, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Pues hermanos, el título para el día de hoy es Detalles sobre la defensa de Pablo ante Félix. Y la cita bíblica, libro de los Hechos, capítulo 24. Estaremos estudiando el capítulo completo en la noche de hoy. Ya nosotros sabemos que el apóstol Pablo, a causa de un peligro, pasó de estar bajo el control de el tribuno Claudio Lisias a ser enviado para estar bajo el control, la autoridad de Félix. Así que le pregunto yo, ¿sería esto una casualidad? ¿Sería esto un hecho que pasó o había un propósito de Dios? ¿Podemos nosotros identificar en nuestra vida lo mismo? ¿Será que nosotros nos quejamos mucho de los propósitos de Dios? Son preguntas que son difíciles de responder, ¿verdad? Los acusadores de Pablo debían ir ante el gobernador a presentar ahora sus acusaciones. Y esta gente estaban empeñados. Déjenme decirle que el que tengamos dificultades no significa que lo que estemos haciendo no es la voluntad de Dios. ¿Ven? Hay ocasiones donde nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y todo sale de maravilla, sin ningún percance, pero a veces obedecer a Dios va a costar, va a requerir sacrificio, va a requerir aceptar situaciones que para nosotros no parecen ser muy cómodas. Así que vamos a ver lo que pasa ahora y vamos a estudiar todo este capítulo, así que vamos a leer bastantes versículos esta noche. Quisiera que alguien comience leyendo verso 1 hasta el 4. Capítulo 24 de Hechos, verso 1 hasta el 4. Alguien que se anime. Dice la palabra de Dios en Hechos 24, versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: ¿Cómo debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu dignidad. Porque... Ya, hasta el 4. Conforme a tu equidad. Equidad quiere decir establecer justicia, hacer como un balance.
lo equitativo, lo que tiene que ver con el balance. Entonces, miren, noten lo que aquí pasa. No solo fue el sumo sacerdote y un grupo de ancianos, sino que contrataron a alguien, buscaron a alguien, dice un orador llamado Tértulo, que solo se menciona esta vez en la Biblia, y aquel señor parece que era una especie de fiscal. Ustedes saben que el fiscal está para acusar, ¿verdad? Es decir, para ser la parte acusadora en este caso, y lo llevaron. Este señor tenía experiencia, noten el calificativo, orador, una persona que tenía facilidad de expresión, buen léxico, en fin, todas estas cosas, y podía presentar en este caso una buena acusación, era lo que ellos pensaban. Hermano, no importa todo lo que el enemigo levante contra nosotros, Dios nos dará la victoria siempre. No importa lo que el enemigo levante. Y esto es importante porque yo pregunto, ¿qué apoyo tenía Pablo en el aspecto humano? ¿Qué apoyo tenía? Ninguno. No tenía Pablo, él era ciudadano romano y el gobernador y el tribuno tenían ciertos deberes con él, pero no más de ahí. Y su pueblo, que eran los judíos, eran precisamente los que querían la cabeza de Pablo. Así que estaba Pablo contra el mundo. Pero hay una frase que hace muchos años escuché que dice de esta manera: Dios y yo somos mayoría. Amén. Debemos creerlo. Dios y yo somos mayoría. Aunque todo el mundo esté en contra, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así dice la palabra de Dios. Ahora, ya sabemos de la manera como Tértulo comienza a hablar. Noten acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está halagando a Félix, ¿eh? Está tocando la parte sensible de los políticos. Usted sabe que hay políticos que les gusta el culto a la personalidad. Hay políticos que para poder hacerlo sentir bien hay que agradarlo. República Dominicana vivió una tiranía de unos 30 años y durante ese tiempo, donde quiera que se diese un discurso, había que mencionar al generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Había que mencionarlo de esa manera y mencionarlo como el padre de la patria moderna. ¿Qué les parece? Le cambió el nombre a la capital del país por Ciudad Trujillo. ¿Hasta dónde llega la vanidad y la arrogancia de un ser humano que murió en un atentado que le hicieron en una carretera desolada? Allí pues falleció. Tértulo, noten cómo él exalta la figura. Mire cómo dice: a través de ti gozamos de mucha paz, y esto hace que la persona, ¿verdad?, se sienta grande e importante. Un siervo de Dios siempre le va a dar la gloria a Dios. Un siervo de Dios no va a estar pensando, puede escuchar halagos, pero no le va a hacer mucho caso a los halagos. Va a saber que si es algo, es solo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no por atributos humanos. Así que, pero bueno, este no era un siervo de Dios, era el gobernador. Mire cómo se refiere a él: excelentísimo Félix. Y entonces finalmente le dice: escúchame, porque tú eres, y esta palabra equidad, ya le expliqué, tiene que ver con el balance. Tú eres una persona que aplica justicia, que tú haces lo correcto. Tértulo parece que era especialista en exagerar una acusación para impresionar. Ustedes saben que este es el debate y en estos tiempos, y esto es muy antiguo, cuando una persona va a un tribunal, normalmente trata de impresionar al juez y de convencerlo a su favor. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a leer los versos del 5 al 9. ¿Alguien del Zoom se quiere leer?
Hermana Beatriz. El versículo 5 al 9 dice, porque hemos hallado a este hombre, hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo, ser así todo. Hermanos, ¿qué ustedes piensan de estas acusaciones? ¿De qué lo estaban acusando a Pablo? Miren, hay una palabra que es la primera acusación aquí. Este hombre es una plaga. Plaga. Una plaga es algo dañino. Algo que afecta a todo el mundo. Y dice, y otra cosa también, esto era muy condenado en el Imperio Romano y en cualquier país del mundo, las sediciones, ¿verdad? Una sedición puede provocar una rebelión y un país que se levante en sedición, incluso puede un gobierno caer. Así que lo acusan de ser sedicioso y también de cabecilla de una secta. Miren cómo lo está calificando. Entonces, él está tratando acá de acusar a Pablo de todas aquellas cosas que él consideraba que podían serle de lugar para una condena segura de Félix. Él pensaría, con todas estas acusaciones, a Félix no le quedará otro remedio que condenarlo, tal vez condenarlo a muerte, porque las sediciones eran delitos que llevaban a la persona a la pena capital, a la pena de muerte. Ahora, hermanos, esto lo dijo delante de Pablo, y hay una pregunta aquí: ¿cuál es la actitud que debe adoptar un cristiano cuando es difamado o calumniado? Vamos a ver, y yo quiero que ustedes hablen. Vamos a ver, escuchen bien la pregunta. ¿Cuál es la actitud que debe tener un cristiano cuando es calumniado o es difamado? Es decir, cuando están hablando cosas, lo están acusando de cosas muy serias, pero usted sabe que es una calumnia. Defenderse. ¿Ya? En la práctica, defenderse. Yo estoy diciendo en la práctica, en lo común que hacemos, es autodefendernos. Pero lo correcto es encomendarle la causa al Señor y callar. Hermanos, miren, cuando nosotros damos una respuesta, es importante analizar qué es lo que nosotros hacemos. Normalmente nosotros sabemos bien cómo se hacen, valga la redundancia, bien las cosas, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Cuando alguien nos difama, y yo creo que todo el mundo aquí ha sido difamado y también por Zoom, en algún momento alguien nos ha calumniado. Hemos vivido esa situación. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? La primera reacción es innegable, Todo el mundo va a querer ¿qué? Responder. No, esa es la parte, es decir, la primera reacción es así y nadie puede decir, no, yo cuando me difaman, no, la primera reacción humana es querer ripostar inmediatamente, querer responder y atacar con mayor fuerza. Pero, ¿qué debe hacer un cristiano? Y aquí está la parte cuando sabe que lo están difamando, que lo que están diciendo no es cierto, pero parece como que tiene fuerza el argumento.
Hermana Jennifer. Amén. Lo que te dice, pastor, como actuamos inmediatamente de esa manera es responder y defendernos. Pero ya como persona cristiana, que yo lo he puesto en práctica. Yo digo que el Señor pone todo en su lugar, que lo he hecho yo con cosas, con acusaciones que han dicho de mí, que yo he hecho, que yo he dicho. Hay cosas que yo la he dejado así, que no he tratado de arreglar nada ni de defenderme, porque yo he dicho, Dios le va a enseñar a cada quien la verdad en su momento y el Señor pondrá todo en su lugar. Y así ha sido. En situaciones que yo he vivido, puedo dar testimonio que el Señor ha puesto todo en su lugar sin yo tener que abrir la boca. Yo lo he dejado en la mano del Señor. Aún ha sido cosa, te sabe, fuerte. Yo digo, Señor, en tu momento tú lo pondrás en su lugar y así mismo lo ha hecho Dios. Se ha puesto todo en su lugar y le ha aclarado todo sin yo tener que abrir la boca ni defenderme. Amén. Hermanos, saber cuándo callar y saber cuándo hablar es algo que todo creyente debe desarrollar en su vida. Hay momentos que hay que callar, aunque estemos hirviendo por dentro, ¿eh? Hay momentos que hay que callar, hay momentos que hay que saber hablar, ¿eh? Hermana Betsy. Bueno, si a mí me acusan de algo, esto lo pongo en práctica, cuando se me acusan de algo, yo sé que yo soy inocente, yo digo, ¿para qué me defiendo? Si yo soy inocente, voy a dejarle esto a Dios, que sea Dios el que me aclare todo, como dice la hermana. Dios aclara todo en su momento. Pero si yo no soy culpable, ¿yo por qué me voy a defender? Esa es la manera que yo tengo. Eso es una locura lo que me están diciendo, ¿para qué no voy a defender? Eso es una locura. Es como prestarle atención a algo que no tiene valor para mí, porque no lo hice. Recuerden, el propósito de este diálogo es lo que nosotros aplicamos en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Hermana Ayari. Primero oro. ¿Para qué? Porque en verdad... Respirar hondo, sí, ¿verdad? Sí, yo oro para que Dios me controle mi explosiva personalidad. Y ahí es que yo analizo cómo debo y qué es lo que debo de hacer. Si son personas muy cercanas a mí, lo discuto en buen término. Si no, bueno, lo dejo así. Dios se va a glorificar, hermano, cuando nosotros hacemos lo correcto, ¿eh? Porque Alguien. Antonio, luego el pastor Abreu. Sí. Si es una calumnia, es porque es mentira. Sí. Si es cierto, yo no tiene que defenderse, lo tiene que hacer con prudencia y respeto y todo. Pero si es una calumnia, lo mejor es dejar que el calumniador hable, porque lo que va a decir es más mentiras, y eventualmente él o ella va a quedar mal y eventualmente se van a dar cuenta. Entonces, a veces el calumniar hace más daño al que calumnia que al que es calumniado. Sí. A la larga va a ser así. Sí. Si hay un principio que dice, que poco lo practicamos, que hay momentos en la vida que el silencio es más elocuente que la palabra. Y yo escuché a un predicador recientemente que dijo, con relación a ser prudente en esa clase de situación, es aprender a contar en alemán de 0 a 10. Bueno, creo que será difícil. Hubo una que yo escuché hace mucho tiempo, que es tomarse un poco de agua y no tragarla ni escupirla. Dejar que hierva ahí, ¿verdad? Un trago de agua sin escupirla ni tragarla, dejarla ahí, que hierva. Hermano, el gobernador, a través de una señal, después que aquel hombre terminó de decir todas aquellas cosas, le pidió a Pablo que hablara, porque él era la parte acusadora. Ahora Pablo tenía que defenderse de la acusación. Así que vamos a ver lo que dice el verso 10 y el verso 11. ¿Alguien quiere leer? Hermana Betsy. Verso 10. Hechos 24:10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque
porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Así que ahora le tocó a Pablo, ¿eh? Pablo comienza, noten, Pablo comienza a hacer algo, a presentar evidencia de su situación. Noten esta expresión. Ustedes recuerdan lo que Pablo hizo, vamos a ver, porque hemos tenido estos estudios bíblicos acá por meses, más de un año. ¿Y qué Pablo hizo días antes de estar ahora preso? Él hizo algo, ¿recuerdan? Él fue a un lugar y tuvo que hacerse algo en la cabeza. Rasparse la cabeza porque era el voto que hacían los judíos. Y recuerden que habían 5 hombres que también él pagó para que les rasparan la cabeza y de esta manera pagar el voto. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene esto que ver? Nada, nada. Esto no tiene que ver nada con lo espiritual. Ni Pablo tampoco creía que esto, rasparse la cabeza para ir al templo, tenía que ver algo con lo espiritual. Pero era una cultura judía, ¿eh? Entonces, él tenía el pelo apenas saliéndole. ¿Qué era esto? Una evidencia de que Pablo no era un contrario de los judíos, no era un alborotador, sino que era una persona que andaba correctamente y que aún cuidaba y guardaba la tradición de su pueblo. Vamos a seguir viendo, porque vamos a seguir desarrollando, solo nos vamos a detener en algunos puntos importantes o los más importantes. Vamos a ver versos 12 y 13. Hechos 24, 12 y 13 dice: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Noten, hermano, ahora era el momento para Pablo hablar. Cuando aquel señor estaba hablando y difamando, este es una plaga, este es esto, Pablo, ¿cómo estaba? Callado, callado. Pablo estaba allí callado. Es importante aprender estas cosas, hermano. Es importante aprender estas cosas. Porque, repito, es muy fácil decir, cuando nos difaman hay que callar. Lo que hay que ver es qué es lo que nosotros hacemos en el momento. Hay personas que mejor no duermen si no averiguan algo, si no comen, no están tranquilos. Y de verdad que cuando nosotros aprendemos estos principios, nuestra vida va a dar un cambio radical, porque esto va a funcionar en todo lugar. Déjenme decirles que una persona puede ser difamado en una iglesia, ¿eh? Una persona puede ser difamada en una iglesia. Esto no debe ser, pero tristemente pasa. Y es de mal testimonio, pero pasa. Y en cualquier lugar hay que estar preparado porque estas cosas pueden suceder. Y el cristiano, repito, tiene que aprender a practicar esto. Y esto, para practicarlo, hay que trabajarlo en el carácter nuestro, ¿eh? Si no se trabaja en el carácter de una persona, no se va a lograr, porque solo saberlo, solo expresarlo, hay que dejar que esto trabaje en el carácter nuestro, que es lo que nosotros decimos o hacemos ante esta situación. Ahora, una pregunta, perdone que le interrumpa, porque yo he escuchado muchos cristianos decir, no, porque yo heredo este carácter así explosivo y nadie me va a cambiar. Bueno, cuando un cristiano piensa así, tiene una montaña de mensajes bíblicos que le caen encima, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo puede vivir una persona y se pasan años? Puede tener 25, 30 años en el Evangelio y 100, como dicen los puertorriqueños, con la misma poca vergüenza. Porque hay creyentes que no dejan que el Señor regenere su vida, que el Señor le dé la forma, y se van a pasar así toda la vida. Y tristemente ese tipo de cristiano no va a salir de una situación. Porque cuando un estudiante pasa de curso, cuando pasa el examen, ¿verdad? Cuando pasa los exámenes, si no, va a estar ahí repitiendo. Y va a llegar un momento donde Dios va a tener que enseñárselo de la forma que sea para poder arreglar. Eso es si la persona es salva. Si es alguien que esté en una iglesia y nunca ha sido salvo, y eso es otra cosa, totalmente diferente. ¿Cuál fue el capítulo que te digo? Segunda Corintios capítulo 5, verso 17. Y allí es donde dice que somos nueva criatura, y hay montones de citas bíblicas que llaman a la persona, y hay que entender que el cristiano debe de cambiar. Y mire, la única manera de cambiar es hacerlo intencionalmente. Es intencionalmente, no es de otra forma. Eso no va a venir de manera automática, porque en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el corazón humano? Es maldad. Y esto no es que, pastor, pero tal vez algunos no. Yo no sé si algunos no, pero mi Biblia lo que dice es que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 9, capítulo 17, verso 9. Entonces Dios dice que el corazón humano es perverso. ¿Y de quién? De todos. Entonces hay que cuidarse, y la única manera es intencionalmente nosotros someternos con dolor a que Dios nos transforme. La enseñanza del barro y del alfarero, esa enseñanza que la cantamos y todo aquello, como el alfarero toma la vasija que se dañó y le da forma y la mete al fuego para hacer una vasija útil. Hermanos, bueno, hay muchos detalles que vamos a ver hoy, así que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver algo. Pablo ahora, en vez de empezar, él aquí dijo la verdad. En su defensa, él ha dicho la verdad. Él ha expresado y ha presentado evidencias, cosa que Tértulo no hizo. Tértulo no ha presentado ninguna evidencia. Pablo sí. Y la mayor evidencia era que tenía la cabeza raspada, que sabía el gobernador, que lo hacían los judíos para ir al templo y cumplir votos. O sea, no era un sedicioso, no era un alborotador. Era una persona que respetaba, en este caso, la costumbre y la cultura de aquel pueblo. Vamos a ver. Vamos a leer los versos 14 al 16. Vamos a ver para qué Pablo aprovecha este momento, 14 al 16. Jennifer. Amén. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo aquí aprovechó la oportunidad ¿para qué? Para predicar. Noten, Pablo aquí está dando un sermón. Está hablando
que él es un guardador de las escrituras, de los profetas, que se suponía que el sumo sacerdote Ananías y los demás también guardaban. Y aquí Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Ahora, lo que yo quiero destacar aquí es un detalle. Cuando Pablo está hablando aquí de la resurrección de los muertos, noten que habla de la resurrección de quienes en el verso 15 al final. Miren el verso 15 al final. De justos. Es decir, todo ser humano que ha vivido en este mundo un día va a resucitar. Todo. Nadie, ninguna persona, usted dirá, pero ¿cómo es posible que después que una persona se hizo polvo? Bueno, hacerse polvo y morirse ahora mismo es lo mismo. Está muerto. Está muerto. ¿Cómo va a volver a vivir? Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aquí hay un detalle, hermanos. Aquí hay un detalle. Pablo aquí está hablando de la resurrección de los muertos y en el verso 16 dice algo que quiero que conversemos un poquito acerca de esto, de lo que dice el verso 16. Teniendo esperanza, ¿verdad?, en la resurrección de los muertos, y a causa de la resurrección de los muertos, ¿qué procuraba Pablo? ¿Qué procuraba él en el verso 16? Miren el verso 16. Tener una conciencia sin ofensa. Vamos a ver, pero sigan viendo el verso. ¿Ante quién? Ante Dios y... ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? ¿Por qué Pablo dice, debo vivir con una conciencia? Porque un día voy a resucitar. Es decir, es inevitable, va a haber una resurrección de justos y de injustos. Y cuando eso pase, ¿qué es lo próximo? El juicio de Dios. ¿Ven? No es ninguna otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensan, hermano, acerca de esto, de vivir con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres? Pensando en el juicio de Dios, pensando, mire, cuando un cristiano asimila esto en su vida, va a dar cambios. Porque siempre va a comportarse pensando en esto. Pensando que un día voy a tener que darle cuentas a Dios. Esa es mi mayor preocupación. Como pastor, tengo que predicar cosas que a mucha gente no le gusta, pero yo lo siento mucho. Ese es mi deber. Y el día que me presente delante de Dios, yo tendré que darle cuentas a Dios si prediqué su palabra o prediqué lo que a la gente le gustaba. A mí me resulta hasta ridículo decirle a una gente algo que no es real. Yo tengo que llevarlo a la palabra. Yo no puedo hacer otra cosa. Sería jugar con los demás. Sería uno convertirse en un falso predicador diciéndole a una gente lo que la gente espera escuchar para dejarlo contento y tranquilo. Imagínense lo que es decirle a una gente algo para que la gente lo crea solamente cuando uno sabe que es mentira, que no es así, que eso no es real, que no funciona. Eso es incumplir con lo que Dios manda. Entonces, Pablo aquí está hablando de tener una limpia conciencia. ¿Cómo se tiene una limpia conciencia? Cuando actuamos correctamente. Porque la persona puede ser de muy mal comportamiento, pero hay algo que siempre está en su vida, que es la conciencia. La conciencia siempre le va a hablar, hasta el más perverso de las personas. Lo que pasa es que hay gente que llega a cauterizar la conciencia. Y cuando una persona cauteriza su conciencia, no le hace efecto nada. Pero no es que no tiene conciencia. Está allí. Y esa conciencia es el elemento que Dios va a usar cuando un día Él nos juzgue a nosotros. Entonces, hermano, esto es algo que hay que ponerle atención. Cuando entendemos esto, ya vamos a
al entender esto, tengo que tratar bien a mi hermana Carmen. Ayer íbamos por un lugar. Mire, ayer íbamos por un lugar, Carmen y yo, llegando, creo que sí, íbamos llegando al estudio bíblico, allá en Canaán. Y recuerdo que yo iba manejando muy bien, pero una persona quería meterse en la vía, no le correspondía. Pero yo le dije a Carmen, vamos a detenernos, déjame hacerle seña que entre, porque yo no sé si esa persona en cualquier momento llega a la iglesia. Y cuando me ve allí dice, ay, este fue mire el pastor, el señor que no me dejó pasar. ¿Estás entendiendo, hermano? Pero si no le correspondía, no tenía por qué tener esa conducta, ¿no? Bueno, la persona no forzó meterse, pero se estaba metiendo, no le correspondía porque nosotros íbamos en la vía. Es correcto. Sí, pero como cristiano, uno tiene que dar la milla extra. Porque en ese momento, yo se lo dije a Carmen, se lo dije en tono de broma, ¿verdad? Porque dije, yo no sé si esta señora en cualquier momento se aparece en la iglesia y dice, hoy mire el señor que no me dejó entrar, que no fue cortés ni caballeroso conmigo. Oh, es el pastor, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque es una malcriada. Lo que pasa es que el cristiano tiene que dar la milla extra. Jesús dice, el que te pide que vaya una milla, ve tú con él 2. Y esa es la parte donde el evangelio duele. Esa es la parte donde cuesta, porque es donde muchas veces hay que renunciar a los derechos para glorificar el nombre del Señor. Así que lo que le estoy diciendo no es que aceptemos todo tipo de injusticia y que cualquiera que se quiera burlar de nosotros pues lo aceptemos tranquilamente. Hay momentos en los cuales un cristiano puede ir hasta un tribunal. Pero estoy hablando de comportamiento, de la relación, y que nuestro comportamiento siempre debe estar relacionado con qué hago para glorificar el nombre de Dios. Esto es algo que nosotros intentamos practicarlo, no lo hemos logrado, pero intentamos practicarlo porque, hermanos, la pregunta es, imagínense que con cualquiera de ustedes que yo no conozca por ahí por la calle, yo le hago algo incorrecto y luego ustedes son invitados al culto, a un estudio bíblico y se encuentren conmigo. Aunque lo que ustedes hayan querido hacer no haya estado dentro de lo correcto, cuando lleguen van a decir, ay, este señor fue el que me hizo esto, yo no. Y hay una cosa todavía mucho más práctica de los divorcios. Cada quien trata de buscar la razón. La culpa al otro. Incompatibilidad de caracteres. Y si somos creyentes de verdad, esto cuesta. Y por eso digo la palabra que usted está usando hace mucho tiempo, intencional. Cuando hay impases en el matrimonio, sabiendo que uno tiene la razón y que debe ser así, y que uno tenga que morderse la lengua y callarse, cuesta. Pero lo importante en todo esto, hermano, es que Dios sea glorificado. Aunque hayamos metido la pata, aunque hayamos errado en el pasado, la palabra dice que dejando atrás todo eso, vamos hacia adelante, hacia la perfección, como dijo Pablo en Hebreo, en el capítulo. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. O sea que nosotros no podemos quedarnos estancados. Nuestra vida cristiana, como alguien dijo, es como andar en bicicleta. Es una vida constante. Si dejamos de dar pedales, lamentablemente no vamos a ir al suelo.
Usted menciona que a veces el evangelio duele, y sí, hay veces que duele mucho, pero la gran mayoría de veces son cosas que es una incomodidad, y después la satisfacción de uno decir, obré como debía haber hecho, compensa eso. Que es mayor, ¿sí? sí. Es mucho mayor. Sí. Entonces, Sí. dejar pasar a una persona que no debía, pero uno al menos se va tranquilo, dice, a lo mejor evitó un accidente, a lo mejor yo no la va a pasar y se tiraba y me daba como quiera. Hermanos, miren, ante cualquier dificultad, lo primero que un cristiano tiene que pensar, ¿qué estará Dios diciendo? Es lo primero. Ante cualquier dificultad, lo primero es, ¿qué estará Dios diciéndome? Porque Dios tiene control. Dios no deja escapar el más mínimo detalle en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a continuar, que todavía hay varias cosas que vamos a tratar y el tiempo está avanzando. Pablo ahora comienza a explicar cómo fue tomado prisionero por los judíos. Y vamos a leer los versos 17 al 21. ¿Alguien del salón que lea ahora? Pero pasando algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comportarse ante ti y acusarme si en contra mí tienen algo. O digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. Y hasta el 21, ¿cierto? Sí. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Noten, la otra vez cuando Pablo mencionó la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? ¿Se les olvidó? Causó una división, porque allí estaban los saduceos que no creían y los fariseos que sí creían, y esta gente vivían siempre rivalizando. Y en aquella ocasión se produjo, y ahora, ¿qué se produjo? Un acuerdo. ¿Qué ustedes creen que pasaría allí? Bueno, aquí estamos especulando, pero hay que entender que siempre la gente va a buscar la manera de salirse con la suya, y lo que parece ser es que el sumo sacerdote ahora procuró que todos sus acompañantes fueran solo saduceos, porque él sabía que este hombre, Pablo, predicaba de la resurrección, y si invitaba a los fariseos se iba a producir. Así que el propósito era que las diferencias entre ellos no debilitaran la acusación que se estaba haciendo. Se pueden unir personas de diferentes creencias, pero que están todos bajo el diablo para ir en contra del que hace la voluntad de Dios. Sí. ¿Sí? No es extraño que esto pase. No es extraño que esto suceda, mis hermanos. Ahora, todo parece indicar que Félix ya había escuchado a algún cristiano hablarle del Evangelio de Cristo. Y vean lo que dice en el verso 22. Hechos 24:22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de nuestro asunto.
Parece ser que Félix ya conocía el Evangelio. Alguien le había hablado del Evangelio. Porque dice claro aquí este verso, ¿verdad? Que él estaba bien informado de este camino. Aquí camino aparece con letra mayúscula. No está hablando de cualquier cosa, ¿eh? Así que el gobernador ahora terminó la audiencia. Ya él sabía acerca de esto. Y la aplazó hasta que ahora recibiera la versión de quién, del jefe militar, el tribuno, Claudio Licia. Ahora Pablo, ¿qué iba a hacer Pablo? Y noten lo que dicen acá, los versos 23 y 24, yo los voy a leer, dice, y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? O sea, el hombre estaba detenido, pero tenía permiso para recibir visitas, tenía permiso para estar en libertad dentro del palacio. Dice el verso 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Noten, hermano, lo llamó aparte a Pablo. Ahora llegó el gobernador con su mujer y lo llama aparte y le dice, quiero que me hable de lo que tú predicas. Qué hermoso es lo que pasa cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en el Señor. Ahora, vamos a ver, quiero que pongan mucha atención al verso que vamos a leer, porque quiero que analicemos algo. Tengo una pregunta aquí, quiero que la comentemos en unos minutos. Vamos a ver el verso 25, ¿qué dice? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix quedó intrigado con lo que Pablo había dicho y quiso escuchar más, ¿verdad? Pero ¿de qué predicó Pablo ahora? Vamos a ver si pueden identificar qué piensan de estos tres tópicos que Pablo trató. Aquí no aparece el sermón de Pablo predicado, pero es un sermón que lleva un orden maravilloso. Miren lo que dice. Habló acerca de la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? El comportamiento correcto. La justicia es el comportamiento correcto. Del dominio propio. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes opinen acerca de esto. Vamos a ver la justicia. ¿Qué piensan? La justicia es el comportamiento correcto. Actuar con justicia es tener un comportamiento correcto. El dominio propio, ¿qué es esto? Controlar el carácter. ¿Podemos controlar el carácter? Sí. Podemos. O mejor darle forma. Manejar el carácter, darle forma al carácter. Cambiar. Porque recuerden que el carácter es una formación y cuando una persona está acostumbrado a ciertas cosas, va a continuar actuando así. Por eso el cristiano debe tener cuidado qué tipo de filosofía acepta en la vida y qué cree y qué dice, porque así va a vivir, Y esto se puede hacer hasta de una manera involuntaria. Bueno, de una forma involuntaria, pero es lo que hay en el corazón. Con mucha razón Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto no va a fallar. Hay que tener cuidado. Vamos a ver, dominio propio y lo otro que aparece es... ¿Qué aparece? Lo tercero. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? El buen comportamiento, el dominio propio para evitar pecar, para evitar hacer las cosas que no están bien. Y el juicio venidero. Ustedes, yo sé que me han escuchado muchas veces decir, hermano, un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Es que yo no puedo dejar de predicar esto.
porque es inevitable. Y toda persona un día va a tener que darle cuentas a Dios. ¿Sabe cómo yo le digo a mi familia? ¿Sabe cómo yo le digo a los hijos? El día que te presente delante de Dios, yo no voy a estar ahí. Yo no voy a estar ahí. A Carmen hemos compartido muchas veces, el día que a ella le toque estar delante de Dios, ella no va a estar conmigo agarrado de las manos, yo defendiéndola. Señor, sí, porque mire, ella es una mujer buena, ella me cuidaba. Ella va a estar sola con Dios. Yo voy a estar solo con Dios. No es un juicio colectivo, familiar que Dios va a hacer. Y esto es algo, hermano, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Cada persona tendrá que darle cuentas a Dios de una manera individual. Esto, la salvación es un asunto individual y todos estos detalles son cosas que nadie va a pasar por alto delante de Dios. Es lo que el Señor ha establecido. Yo creo que estos tres tópicos es importante meditar en él, ¿verdad? Y bueno, el tiempo ya se nos está terminando de este estudio, pero creo que hacer énfasis en esto es muy importante. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. El comportamiento correcto, dominio propio, ¿para qué? Para no seguir comportándome de una manera inadecuada. No puedo continuar actuando de una manera incorrecta, con irresponsabilidad, actuando, diciendo cualquier cosa, lo que salga por mi boca, porque debo tener que dominio propio. Y entender otra vez aquí que hay un juicio venidero y que voy a tener que darle cuentas a Dios, quiera o no quiera, voy a tener que darle cuentas a Dios. ¿Y cuál es el deber de lo que anunciamos estas cosas? Decirle a la gente, mira, no juegue con esto porque un día va a tener que darle cuentas a Dios. Que a la persona le guste el mensaje o no le guste, ese es su problema, ¿eh? Ese es su problema. En el caso del que comunica la palabra, debe hacerlo con amor, pero debe hacerlo con verdad. El amor y la verdad deben ir de la mano para poder honrar a Dios. El amor es para que el que se equivoca, ayudarlo a restaurar. La verdad es que el que peca, hay que decirle, usted pecó y tiene que arrepentirse. Ahora, ¿dónde está el amor ahí? Pecaste, tienes que arrepentirte. Yo voy a estar a tu lado para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte? Te voy a ayudar a levantar. Te voy a cuidar. Ahí está la verdad con amor. Pero si no están esos dos elementos, se lo voy a decir en dominicano, estamos fritos. Mira una cosa con relación a Salomón. Después de ya sus finales de vida, a la conclusión que llegó, después que Dios lo exaltó, lo hizo un rey más sabio, como él no ha visto otro, pero se depravó con relación a la corrupción con las mujeres y todo esto. En el versículo 13 de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí viene, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea mala. Que aunque queramos tapar el sol con un dedo, esta es una realidad que un día vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor. Nadie podrá evitar esto, hermano. Aquí no hay tráfico de influencia. Aquí ¿sabe cuál es el único tráfico de influencia? Cristo. Cristo, Jesús, Él es mi mediador, Él es mi todo. Él es mi guía, Él es mi salvador. Tengo que seguir sus pasos. Eso es todo. No hay otra cosa acá. No es que, no, que yo fui pastor, Señor, que yo fui cristiano durante 55 años. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Cuál fue tu comportamiento? Te voy a juzgar conforme a tus obras. Eso es así, hermano. Esa es la realidad y no podemos nosotros pensar
de otra manera. Vamos a ver los últimos versículos, versos 26 y 27, y con esto estamos ya concluyendo el estudio bíblico. Hermana Beatriz. Adelante, hermana Beatriz. Ya. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le solicitase, por lo cual, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. La ambición de Félix y la estrategia política fue mayor que su interés por conocer la verdad. Yo no sé si Félix terminó siendo cristiano, si no, está perdido para siempre. Y tuvo la oportunidad de salvarse. Él no fue el que dijo, o poco me persuade. No, ese fue el rey Agripa. Agripa. Lo vamos a estudiar aquí. Agripa, el rey Agripa fue el que dijo esa expresión. Hermanos, 2 años pasaron y Pablo estaba todavía detenido en el palacio del gobernador. ¿Están entendiendo? 2 años allí detenido. Al final de ellos, ¿qué pasó? Un nuevo gobernador llamado Festo fue nombrado por Roma y Pablo quedó prisionero. Aquí viene una pregunta y con esto yo quiero concluir. ¿Qué haría Pablo durante aquellos 2 años? Predicar. Él estaba preso. Pablo tenía libertad de recibir personas y todo, y de movimiento en el palacio, pero no podía salir de allí, del palacio de Herodes, porque allí estaba detenido. 2 años. Vamos a ver si ustedes ven que hay algo en la Biblia que destaca una actividad de Pablo. ¿Pueden descubrir algo en la Biblia? Ok, estuvo preso, pero vamos a ver, hermano, 2 años preso. Un hombre que andaba predicando, predica. ¿Cómo Dios lo va a encerrar 2 años? Hermana Mireya. Pues Dios lo tenía ahí por el propósito de que él seguía, a pesar de que estaba preso, él seguía ganando vidas para el Señor. ¿Pero cómo? Predicando de la palabra. ¿Pero cómo? Si estaba allí trancado. A los mismos presos, y él tenía la libertad de recibir gente, o sea, podían, o sea, él estaba preso, pero tenía la libertad de que podía venir gente a visitarlo, y él seguía hablando, y esa gente salía y tal vez le comentaba a otra gente, y la gente a veces por curiosidad iba, y así, pues él siguió la obra a pesar de que estaba preso. Muy bien. Y a los funcionarios. Yo creo esto que acaba de decir la hermana Mireya, pero hay un detalle que yo quiero que ustedes lo descubran. En la vida de Pablo, 2 años encerrado en un sitio. Hermano Antonio. No, que tiene su ventaja de estar encerrado porque tiene una audiencia captiva. Los que están ahí tampoco Están pueden ahí. salir, entonces los tienen prisioneros. Los tiene ahí. Vamos a ver, hermano. Para una persona escribir, ¿qué necesita? Tiempo. Usted no puede estar escribiendo libros y libros y andar caminando. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Pablo? 13 libros, epístolas. ¿Sería que aquel tiempo fue perfecto de parte de Dios para completar toda aquella tarea? Toda aquella obra. Hermano, todo es perfecto. Todo va a ser perfecto cuando entendemos que Dios tiene el control. No va a haber ningún desperdicio cuando nosotros nos dejamos guiar de las manos del Señor. Que Dios le bendiga en esta noche. Amén.